Bienvenidos un día más a True Crime, la huella del crimen. Quedaos conmigo porque en este episodio vamos a hablar sobre una historia reciente que ha conmocionado a Estados Unidos, un caso lleno de preguntas, sospechas y tragedia. Un crimen atroz que destrozó la tranquilidad y la calma de una pequeña comunidad universitaria en el estado de Idaho. El 13 de noviembre de 2022, en torno a las 4 de la madrugada, 4 estudiantes fueron brutalmente asesinados en Moscú, mientras se preparaban para ir a dormir tras una noche de fiesta. Las víctimas eran Madison Mogen y Kaylee Goncalves, ambas de 21 años, además de Ethan Chapin y Shanna Kernodle, ambos de 20. Todos ellos aparecieron con múltiples puñaladas en una casa que compartían en King Road, fuera del campus de la universidad a la que acudían, en Idaho. Shanna era una chica sonriente, feliz, que se preocupaba por su entorno y a la que le encantaba pasar tiempo con los suyos. La joven mantenía una relación con Ethan, de quien estaba completamente enamorada. Él, por su parte, era un chico al que le encantaba navegar y trabajaba en la empresa familiar en una granja de tulipanes. Los dos eran muy felices y disfrutaban de todos los momentos al máximo, como cualquier otra pareja de su edad. Aquel fatídico domingo de noviembre de 2022, los amigos de Shanna empezaron a llamar a su hermana gemela, Jasmine, y le dijeron que algo malo había pasado en King Road, en la vivienda en la que estaba la joven. Rápidamente su hermana se montó en su coche y fue hasta allí. Mientras tanto, trató de llamar a Shanna y a su novio Ethan, pero fue incapaz de contactar con ninguno de los dos. Fue entonces cuando decidió ponerse en contacto con su padre, Jeffrey, y le dijo que acudiera rápidamente hasta el lugar. Para cuando Jasmine y Jeffrey llegaron a King Road, la casa estaba acordonada y repleta de policías. Los investigadores llevaron al padre y a la hermana de la joven a la comisaría, donde les contaron que 4 personas habían sido asesinadas y que una de ellas era Shanna. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, los padres de Kaylee Goncalves reciben otra llamada que les alerta de que algo malo ha pasado. A las 4 de la tarde, unos agentes tocaron a su puerta y les revelaron que su hija había muerto junto a otras 3 personas más. La madre de Kaylee preguntó si otra de las fallecidas era Madison Mogen, la mejor amiga de su hija, y los policías le confirmaron que ella era otra de las víctimas. Kaylee y Maddie eran amigas desde la infancia, inseparables, y desde el momento en que la familia de Kaylee supo de la muerte de estos 4 chicos, decidió que tenía que investigar qué había pasado exactamente, pues para entonces no habían trascendido detalles de lo ocurrido. Olivia, la hermana de Kaylee, consiguió acceder al registro de llamadas de esta y decidió llamar por su cuenta a los últimos números con los que su hermana había tenido contacto. En un documental de 48 Hours, Olivia explicó que un amigo le contó que Kaylee esa misma noche había estado en el bar Corner Club en torno a la 1:07 de la madrugada. Poco después, la chica había pedido un taxi. La familia consiguió contactar con el conductor, que les contó que Kaylee le había solicitado sus servicios a eso de las 2:15 de la madrugada. En ese momento, la chica se encontraba en Grab, un food truck, y quería ir desde allí hasta el 1122 de King Road, donde vivía junto a otros universitarios. Kaylee especificó que con ella iba otra joven más. El conductor le hizo saber a Olivia que en Grab, el food truck, había una cámara de seguridad, así que la hermana de Kaylee pidió al dueño poder acceder a esas imágenes. En el vídeo, Olivia comprobó que, efectivamente, allí había estado Kaylee junto a su amiga inseparable, Madison. Desde aquel lugar, las chicas se subieron al taxi y se fueron a casa las 2 solas. El conductor las dejó en King Road a la 1:56 de la madrugada. La hermana de Kaylee sostiene que hizo esas gestiones antes que la policía y fue a la comisaría para contarles lo que había descubierto. Gracias al registro de llamadas de Kaylee, Olivia descubrió que su hermana había hecho una llamada a su novio a las 2:56 de la madrugada, pero el chico nunca respondió. La teoría de la familia Goncalves es que la chica se durmió poco después. Entre las 4 y las 4:25 de la madrugada, según recoge el atestado policial, es cuando se habría producido el brutal apuñalamiento de ambas chicas, que en el momento de los hechos estaban durmiendo juntas en la misma cama. Los investigadores consideran que el ataque mortal contra las 4 víctimas fue rápido. Por suerte, el asesino no pudo acabar con todas las personas que esa madrugada estaban en el 1122 de King Road.
Dylan y Bethany, dos compañeras de dormitorio, sobrevivieron al macabro apuñalamiento y una de ellas daría la pista clave para que la policía acorralara al sospechoso. Explicó qué apariencia tenía la persona que había sembrado el terror en aquel lugar. Esta chica relató que un hombre atlético, vestido de negro y con cejas pobladas, había sido el autor de los horribles crímenes. Las autoridades calificaron de atroz la escena del crimen, pues cuando llegaron allí los agentes vieron literalmente sangre saliendo de la casa. Los cuerpos de Ethan y Shanna, la pareja, fueron hallados en el dormitorio de ella, donde dormían juntos en la segunda planta. Los de Kaylee y Maddie, por su parte, se encontraron en el tercer piso, en la cama individual de la segunda. Las autopsias determinaron que los 4 chicos murieron por múltiples puñaladas causadas por un cuchillo de filo largo, posiblemente de estilo militar. En cualquier caso, el arma jamás apareció. Los padres de Kaylee decidieron entonces contratar los servicios de la forense Kathy Mavid antes de que se decretara el secreto de sumario y gracias a eso pudieron conocer más detalles sobre lo ocurrido. Según los informes, la familia de Kaylee cree que su hija dormía pegada a la pared, mientras que su amiga Maddie estaba acostada en la parte de fuera. Para la forense, la primera víctima fue Madison y posteriormente Kaylee fue quien acabaría asesinada. De hecho, la forense contratada por la familia Gonsalves considera que el asesino empezó su horrible acto en el tercer piso, donde se encontraban Maddie y Kaylee juntas en la misma cama, algo con lo que el criminal no contaba. La criminóloga Brianna Fox, por su parte, cree que Ethan y Shanna serían solo víctimas colaterales. Steve, el padre de Kaylee, considera que en algún momento durante el ataque a Maddie, su hija debió despertarse, pues había pruebas que lo demostrarían. Kaylee intentó salir de la cama, pero se vio atrapada y no pudo hacer nada por salvar su vida. Según el informe policial, Shanna recibió un pedido de comida a domicilio a eso de las 4. Cuando volvía de camino a la habitación, en la segunda planta, Brianna Fox cree que es posible que la chica se encontrara cara a cara con el asesino. Una de las supervivientes, Dylan Morton, contó a los agentes que, durante la madrugada, escuchó lo que le pareció a alguien llorando dentro de la habitación de Shanna. Además, oyó una voz masculina que decía algo así como «Está bien, voy a ayudarte». La criminóloga en cuestión considera que el asesino se tomó su tiempo pensando qué hacer tras haber acabado con la vida de Maddie y de Kaylee y verse descubierto por Shanna. De ahí que quizá se produjera esa conversación entre la chica y el criminal. Finalmente, a eso de las 4:17, el asesino decidió acabar también con la vida de Shanna y de Ethan. Una cámara de seguridad situada fuera de la casa, muy próxima al dormitorio de la pareja, captó unas voces distorsionadas o unos gemidos seguidos de un fuerte ruido sordo. Después, Dylan, la superviviente de cuya habitación estaba cerca de la de Shanna, abrió la puerta del dormitorio de su amiga y, según el atestado, vio a un hombre vestido de negro y con cejas pobladas. Este último dato sobre el sospechoso será crucial cuando la policía avance en su investigación. Tras ese encuentro fortuito de la persona que entró en la casa con Dylan, el asesino salió hacia la parte trasera de la casa sin herir a esta joven. ¿Y por qué en este caso no atacó a la chica? Pudo ser porque creyó que no le había visto o bien porque estaba enfrascado en huir cuanto antes de la escena del crimen, aunque no se descarta que, con 4 muertes a sus espaldas, ya hubiera saciado sus ansias de matar y estuviera agotado. Dylan, pese a que la figura en cuestión ni siquiera se le acercó, tenía miedo y optó por encerrarse en su habitación. Pasaron casi 8 horas hasta que decidió llamar al 911, teléfono de emergencias, para contar lo que había sucedido, lo que provocó las críticas hacia esta chica por no haber denunciado lo ocurrido en el momento. Su reacción para la criminóloga Brianna Fox es totalmente comprensible. Es habitual que cuando una persona sufre un ataque de esta magnitud pueda quedarse paralizada sin saber qué hacer o con temor a advertir a las autoridades por si el sospechoso aún estuviera por la zona. Los policías creen que el asesino salió por una puerta corredera de cristal que había en la parte trasera de la casa. Pasaron 47 días desde los asesinatos de los 4 chicos hasta la detención de alguien por tales crímenes, lo que hizo que toda la atención se centrara en aquella casa de King Road. Los medios de comunicación estadounidenses no hablaban de otra cosa. Había programas especiales dedicados a este crimen sin resolver y muchos aficionados al true crime decidieron hacer de investigadores. En las redes empezaron a aparecer teorías descabelladas y, obviamente, sin contrastar.
Algunos fueron un paso más allá y llegaron a señalar a algún culpable que, por supuesto, nada tenía que ver con lo ocurrido. En un primer momento, los agentes reconocieron que no tenían a nadie identificado por el asesinato de los 4 chicos, lo que hizo aumentar el temor en Idaho. Nadie se atrevía a salir a la calle mientras los policías pedían con carteles en todos los puntos posibles del estado ayuda ciudadana en busca de una pista que les llevara hasta el asesino. Finalmente encontraron algo que les guió hasta el presunto killer. Y es que el sospechoso cometió un error con la vaina del cuchillo militar con el que mató a sus víctimas. Los agentes hallaron uno cerca de la cama de Maddie y este terminó guiándoles hasta Bryan Kohberger, un estudiante de criminología de la Universidad de Washington. El 30 de diciembre de 2022, este chico fue detenido en Albrightsville, Pensilvania. Su abogada, Ann Taylor, dijo en un primer momento que el objetivo de su defendido era ser exonerado. ¿Pero quién era Bryan Kohberger y qué relación tenía con las víctimas? A Jeffrey, el padre de Shanna, le chocó ver al detenido, pues no tenía ni idea de quién era, no había oído hablar de él en la vida. Olivia, la hermana de Kaylee, por su parte, siguió con la investigación y descubrió ciertos aspectos de Bryan que no le gustaron nada. Se percató, por ejemplo, de que había puesto un cuestionario en Reddit en el que preguntaba a gente que había estado en prisión por cometer crímenes cómo elegían a sus víctimas. Los agentes, por su parte, encontraron más pruebas relacionadas con los horribles crímenes. Gracias a una cámara tuvieron acceso a un vídeo en el que aparecía un coche blanco que pasaba hasta 3 veces por delante de la casa de los estudiantes en torno a las 3:30 de la mañana el día de los asesinatos. Otras múltiples cámaras captaron también la imagen de ese mismo vehículo cuando volvía presumiblemente desde Moscú hasta Pullman, Washington. Los agentes estimaron que llegaría allí en torno a las 5:30 de la mañana. El coche en cuestión resultó ser un Hyundai Elantra fabricado entre 2011 y 2013. La policía de Washington identificó el coche en cuestión. Estaba aparcado en una casa de estudiantes y el nombre del propietario era Bryan Kohberger. Al ver la foto de su carnet de conducir, rápidamente pensaron en la declaración de Dylan, la superviviente, que destacó las cejas pobladas del sospechoso. Con todos estos datos, los investigadores consiguieron una orden para localizar el teléfono de Bryan el día de los hechos. A las 2:47 horas de la madrugada, el sospechoso estaba en Pullman, Washington, pero de pronto se desconectó de la red. Según el informe policial, esto se produjo más o menos en el mismo momento en que las cámaras captaron a un Hyundai Elantra saliendo de su apartamento. Dicho de otro modo, las autoridades consideran que Bryan apagó el móvil y a continuación se montó en su coche para poner rumbo a Idaho. El móvil de Bryan volvió a dar señal al sur de Moscú 2 horas después. Para la familia de Kaylee, este no fue el único viaje que dio Kohberger hasta esa casa. Steve, el padre, contó que uno de los investigadores le dijo que, desde su punto de vista, el asesino había estado vigilando la casa. Para ellos no hay duda de que la persona en cuestión había estado por allí en varias ocasiones con el fin de conocer la rutina de las víctimas, es decir, planeando el crimen. La madre de Kaylee, Christy, de hecho, en el documental de 48 Hours, tiene la teoría de que Kohberger debió acceder a la casa en algún momento. La policía aprovechó y buscó entonces más datos en el móvil relativos a Bryan. Descubrieron que este estudiante de criminología conocía perfectamente el barrio en el que se habían cometido los crímenes. Algunas llamadas le situaban en la zona en la que aparecieron apuñalados los 4 estudiantes antes incluso de que hubieran tenido lugar los horribles asesinatos. Hasta en 12 ocasiones estuvo Bryan por la zona de King Road. Es más, las cámaras llegaron a captar un 13º viaje del sospechoso hasta allí. El último lo hizo ya cuando se habían cometido los crímenes. Y ya sabéis que dicen que hay asesinos que suelen volver al lugar en el que han cometido sus crímenes. A mediados de diciembre, antes de ser detenido, Bryan decidió dejar Washington y se fue junto a su padre a Pensilvania. Le dijo a su progenitor que tenía problemas con su trabajo y necesitaba irse hasta allí con él, así que este aceptó. Durante el viaje, a Bryan y a su padre les pararon en un par de ocasiones por saltarse las normas de tráfico.
En las imágenes tomadas por la policía en ese momento se puede ver al sospechoso de los 4 crímenes totalmente calmado. Ya en Albrightsville, Pensilvania, sería detenido poco después. Y es que a las imágenes del coche de Brian cerca de la escena del crimen se sumó la presencia de ADN del sospechoso en el botón de la vaina del cuchillo que fue hallada cerca de la cama de Maddie. Los agentes de Pensilvania se encargaron de ir hasta la casa familiar de los Kohberger y cogieron una muestra de ADN del padre del sospechoso de uno de los contenedores que tenía fuera del domicilio. Después las cotejaron con el que el sospechoso había dejado en la vaina del cuchillo y las pruebas demostraron que, con una alta probabilidad, pertenecía al padre biológico del asesino. En ese momento se dio la orden de arresto contra Brian y solicitaron también que diera una muestra de su ADN. Cuando compararon el de Brian con el que había sido hallado en la vaina, dijeron que había una coincidencia estadística de que el sospechoso fuera un Kohberger. Como coartada, la noche de los crímenes, el investigado argumentó que había estado por ahí conduciendo toda la noche, pero solo. La defensa se centró en tratar de tumbar las pruebas presentadas por la acusación, tales como la localización de Kohberger a través de la posición de su teléfono móvil. Y es que el posicionamiento a través de las antenas solo permite ubicar a una persona en una zona en concreto, pero no en el lugar exacto. Además, la abogada de Brian sembró la duda sobre su presencia en la escena del crimen. ¿Cómo es posible que, habiendo cometido 4 asesinatos, no hubieran encontrado ADN de ninguna de las víctimas entre sus pertenencias? Los padres de Kaylee, apoyados en el informe elaborado por los expertos que contrataron, tienen una teoría al respecto. Creen que el día de los asesinatos, Brian pudo llevar puesto un mono de trabajo que habría impedido que se manchara aquella horrible noche. La defensa de Kohberger, en otro orden de cosas, argumentó que en el lugar en el que se produjeron los crímenes se halló ADN de otros 3 hombres sin identificar y que no se corresponden con el de Brian. 2 de esas partículas estaban dentro de la casa y la otra fuera. La abogada de Brian puso el foco en esas evidencias y dijo que lo primordial era saber a quién pertenecía ese ADN para saber qué papel habían jugado en este caso. Otra de las teorías con las que se ha especulado hasta ahora es que los asesinatos se hubieran producido por un impago de ciertas sustancias, algo que rechazan tajantemente las familias de los chicos asesinados, que sostienen que no llevaban ese tipo de vida. La abogada de Brian durante las sesiones trató de evidenciar que no había conexión alguna entre su defendido y las víctimas. ¿Por qué entonces iba a quitarles la vida? Para Christy, la madre de Kaylee, eso no quiere decir que no asesinara a los 4 chicos, piensa que lo hizo simplemente porque quería matarlos. La familia González encontró una posible conexión entre Brian y los asesinados a través de Instagram. En la lista de personas a las que seguía Kohberger aparecían Madison y Kaylee. Posteriormente accedieron a la cuenta de Maddie y pudieron comprobar que en muchas de las fotos que había subido la chica, él le había dado like. Para los padres de Kaylee, esto probaría que Brian sabía perfectamente quiénes eran sus víctimas y que, de hecho, estaba muy atento a lo que publicaban en las redes sociales. Esa cuenta, sin embargo, se borró, así que no se pudo rastrear. Kohberger, mientras tanto, está en prisión a la espera de que se celebre el juicio que tendrá lugar el 11 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 7 de noviembre de ese mismo año, según una orden emitida por el estado de Idaho. Estaba previsto que el mismo comenzara en junio, pero finalmente lo hará un par de meses después. Antes se llevarán a cabo ciertas audiencias en las que se abordarán mociones que impugnen la pena de muerte como posible sentencia si Kohberger finalmente es declarado culpable. Y es que los fiscales han dicho anteriormente que planean pedir dicha condena en el caso de que se demuestre que él acabó con Kaylee, Maddie y Zanishana. Y así, con más preguntas que respuestas, cerramos el capítulo de hoy. La tragedia que sacudió a la Universidad de Idaho no solo se convirtió en una herida para sus familias y amigos, sino también en un oscuro recordatorio de cómo, en ocasiones, el peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos. La historia de Brian Kohberger y de estos 4 jóvenes estudiantes sigue desatando teorías, debates y especulaciones. A medida que la investigación avanza, surgen nuevas pruebas, pero también quedan al descubierto profundas incógnitas sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. Las familias de las víctimas están a la espera de que se celebre el juicio, algunos con la certeza de que Brian fue el asesino, aunque eso debe decidirse en los tribunales.
Solo esperan que nadie olvide los nombres de Kaylee, Maddie, Ethan y Shanna, unos chicos que tenían toda la vida por delante y que fueron asesinados sin motivo aparente. La sociedad clama justicia para las víctimas que vivirán para siempre en el recuerdo de Idaho.